Dios les bendiga, amados hermanos y queridos amigos que nos acompañan. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a continuar considerando lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios en el capítulo 13. Primero a los Corintios capítulo 13, vamos a continuar la lectura en el versículo 8 en adelante. La lección que vamos a estar considerando en esta hora le he titulado Cuando venga lo perfecto, tal como Pablo lo dice en estos versos. Primero los Corintios capítulo 13, versículo 8 dice de la siguiente manera: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Las lecciones pasadas estuvimos estudiando acerca del carácter del amor. Y el amor siempre ha sido la cualidad fundamental a lo largo de la historia del cristianismo. Pero los dones espirituales milagrosos, como los que tenían los hermanos en Corinto, eran temporales. El amor iba a permanecer para siempre, pero los dones espirituales iban a terminar. Y de esto está hablando aquí el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él habló acerca de estos dones. Él profetizó acerca de ellos, que efectivamente iban a ser de mucha utilidad para la iglesia durante su etapa de infancia. Allí en Marcos capítulo 16, versículo 17, dice la Escritura, palabras del Señor Jesucristo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén, dice aquí Juan Marcos. Hermanos, aquí dice el Señor, ¿verdad? Estas señales seguirán a los que creen. En estudios pasados respecto a esta carta a los Corintios que mencionábamos acerca de estos dones espirituales milagrosos, explicábamos algunas cosas y de ahí, hermanos, conociendo, analizando todo el contexto de los dones espirituales, como lo hemos hecho, la frase a los que creen, podemos entender que está limitada. Está limitada a los cristianos sobre los cuales los apóstoles impusieron sus manos para recibir algún don espiritual. Eso fue, hermanos, algo que sucedió durante esa etapa de la vida de la iglesia. Los apóstoles tenían ese poder de transmitir dones espirituales imponiendo sus manos. Solamente los apóstoles podían hacer eso. Felipe, cuando fue a Samaria y predicó el evangelio y muchos hombres y mujeres se convirtieron, él no podía imponer sus manos para que recibieran algún don espiritual. Él podía hacer toda clase de milagros, sanar enfermos, pero él no podía transmitir estos dones. Tuvo que venir Pedro y Juan a Samaria para transmitirlos a través de la imposición de sus manos. Entonces la frase a los que creen podemos y sabemos, ¿verdad?, a través de las Escrituras, que está limitada en ese sentido a aquellos que los apóstoles imponían sus manos. Y lógicamente los apóstoles que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo podían ejercer estos dones también. Pero esto, hermanos, fue por un tiempo limitado y según también el propósito de los milagros, el cual era confirmar la palabra que estaba siendo predicada. Como dice aquí la Escritura, ¿verdad? Saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. La cuestión, hermanos, aquí que queremos en esta lección dejar en claro es: ¿cuándo cesarían esos dones o dejarían de existir? ¿Hasta cuándo, verdad?
los hermanos que tenían algún don espiritual iban a poder hablar en lenguas, o iban a poder sanar enfermos, o iban a poder recibir profecía, o iban a poder interpretar lenguas, etcétera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iban a poder hacer esta clase de señales? Bueno, el apóstol Pablo, ahorita en estos versos que leímos, dice claramente que cuando viniera lo perfecto. Cuando viniera lo perfecto. Y la cuestión aquí es, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué es? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿En qué momento podemos entender que lo perfecto vino o tal vez va a venir, o tal vez no ha venido? No sabemos, ¿verdad? Hay que analizar lo que dice la Escritura para entender que en ese momento los dones espirituales iban a terminar. Vamos viendo primeramente lo que no es lo perfecto. ¿Qué no es? Porque a veces por ahí se oyen, ¿verdad?, ciertas explicaciones en cuanto a lo que es lo perfecto, pero ¿realmente será? Algunos afirman, por ejemplo, que lo perfecto se refiere a Jesús. ¿Sí? Leen cuando venga lo perfecto y lo interpretan así, cuando venga Jesús. Cuando el Señor venga por segunda vez, porque ya vino. Se cumplieron las escrituras, el Hijo de Dios vino al mundo, nació de mujer, cumplió su ministerio, murió y ascendió al cielo, pero la Biblia dice que vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Y algunos lo interpretan de esta manera, que los dones se van a acabar, sí, pero cuando Cristo venga por segunda vez. Y dicen, como todavía no viene por segunda vez, entonces todavía hay dones espirituales milagrosos. Sin embargo, hermanos, esta interpretación, por lo que dice aquí el apóstol Pablo, no tiene sentido, no es así. No es así. La palabra griega que se traduce como perfecto es la palabra griega teleios. Teleios, y teleios es un sustantivo neutro que significa llevado a su fin. Teleios significa terminado, sin que le falte nada necesario para ser completo. Y cuando esta palabra teleio se aplica a personas, se traduce por lo general como adulto o maduro. Esto es lo que dice el señor Thayer escrito en su diccionario de palabras griegas. Cuando la Biblia, hermanos, cuando en la Biblia se hace referencia a Jesús, nunca, jamás se habla de Él como una cosa. No. Nunca, nunca, sino como persona, como una persona. Se puede decir en este caso, en lo que está hablando el apóstol Pablo, si fuera Jesús, se pudiera decir de Jesús, el perfecto. Cuando viniere el perfecto, lo que es en parte se acabará. Pero el apóstol Pablo no está hablando de esta manera. Pablo dice cuando viniere lo perfecto. Lo perfecto. Repito, hermanos, la frase en el original no hace referencia a una persona de sexo masculino, sino a una situación de género neutro. Cuando venga lo perfecto. Una situación que se habría de dar. No está hablando acerca de Jesús. Además, ¿qué sentido tendría decir que los dones espirituales terminarían cuando Cristo venga por segunda vez? No tiene sentido, hermanos, porque la Biblia nos enseña que todas las cosas van a terminar cuando Cristo venga. Pero el pasaje, hermanos, repito, no está hablando del Señor Jesús. No habla de Él. Sabemos que todo terminará en su segunda venida, pero pues no tendría caso decir que los dones terminarían cuando Cristo venga, viéndolo desde ese punto de vista. Pero repito, no es de Jesús quien habla aquí cuando dice, cuando venga lo perfecto. Otros piensan que la frase se refiere a un estado perfecto de existencia
que vendrá cuando los cristianos estemos en el cielo. Sabemos que el Señor vendrá y dice la Escritura que estaremos para siempre con el Señor, y dicen algunos, eso es lo perfecto. Cuando estemos en ese estado, entonces los dones van a terminar. Y su argumento se basa en que las cosas de este mundo y de esta vida no son perfectas, y que por lo tanto cuando venga lo perfecto, no se puede referir a algo de esta vida presente, sino a la vida venidera, porque allá va a ser la vida perfecta, dicen ellos. Sin embargo, hermanos, ni en este pasaje ni en ningún otro texto de la Escritura se aplica la palabra teleios o perfecto para referirse al estado perfecto y sin defecto en el cielo. Por el contrario, cuando nosotros vemos dónde esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que se refiere a cosas, a situaciones de esta vida presente. ¿Sí? Por ejemplo, en Hebreos 5, versículo 14, Hebreos 5:14 nos habla de un estado que es accesible para nosotros en esta vida presente. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí madurez es esta misma palabra que se traduce como perfecto, la palabra teleios. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En esta vida es posible alcanzar la madurez. También dice en la primera de los Corintios, capítulo 2, verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Aquellos que han alcanzado teleios, madurez. Dice el Señor en Mateo 19, verso 21, si quieres ser perfecto, si quieres ser teleios, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Te falta esto, le dice el Señor. ¿Quieres ser completo, perfecto, teleios? Vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Nos damos cuenta, hermanos, que esta palabra cuando se utiliza, ¿verdad? Y se aplica, se lleva a cabo en esta vida presente. Aquí. Quien piensa, ¿verdad?, que los dones terminarán cuando ya estemos en ese estado allá en el cielo, porque allá es lo perfecto, solamente puede ser allá, ¿no? En esta vida presente también. La madurez en ese sentido es teleios, completo, perfecto, etcétera. Entonces, hermanos, no se refiere ni a Cristo ni se refiere tampoco a nuestro estado allá en el cielo. ¿Qué significa entonces? Vamos entendiendo el significado de esta frase, lo perfecto. Para poder discernir correctamente ese significado, hermanos, necesitamos considerar muy bien el contexto de estas palabras. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10 otra vez, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Analicemos muy bien, hermanos, esta frase que aquí el apóstol Pablo está utilizando. Note primeramente cómo estos dos versículos constituyen una sola oración. Pablo no está cambiando de tema, no está hablando en el versículo 9 de una cosa y en el verso 10 de otra naturaleza, de otra cosa totalmente diferente. Pablo está en la misma frase hablando de la misma cosa, ¿sí? Exactamente de lo mismo. En el versículo 9 menciona algo que es parcial y en el versículo 10 menciona algo que ya es completo, que es perfecto. Al leer perfecto, hermanos, debemos entender completo o entero. Lo perfecto se refiere exactamente a lo que es completo, repito, o a lo que ya es entero.
Podemos ver un ejemplo de esto en Santiago 1:4. Santiago 1:4. Vemos cómo esta palabra teleio se traduce también, ¿verdad? De esta manera, cuando se usa como un adjetivo neutro, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, su obra teleios. También algunas versiones dicen su obra perfecta, porque perfecto y completo son equivalentes. La palabra teleios se puede traducir tanto como perfecto, como maduro, ¿verdad? Como completo, como dice aquí Santiago. ¿Sí? Así que volviendo primero a los Corintios, lo que es completo, perfecto, podemos ver que es la terminación de lo que es en parte que habla el versículo 9. Lo completo o perfecto del versículo 10 es la terminación o culminación de lo que es en parte en el versículo 9 que está explicando aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Y así es, hermanos, en cualquier contexto, aún en las cosas cotidianas de nuestra vida. Muchas veces hablamos de una cosa como una parte y también de esa misma cosa como un todo completo. Cuando oímos hablar de algo que es en parte, entendemos que lo completo es en referencia a eso que es parcial. ¿Sí? Mientras no se cambia a otro tema diferente, cuando oímos de algo que es en parte, entendemos que lo completo se refiere, ¿verdad?, a lo que es parcial. En relación a eso es lo completo. Para que sea más fácil, ¿verdad?, la explicación, el entendimiento de este concepto. Por ejemplo, si yo le digo a usted, si yo le ofrezco una parte de la pizza, ¿te gustaría una rebanada de pizza? ¿Qué sería lo completo? Pues no sería un pastel. Lo completo, hermano, sería la pizza entera. Lo que es en parte es exactamente en la misma relación de lo que es lo entero. Es lo mismo. Si el contratista solo ha terminado una parte de la casa, ¿qué sería lo completo? ¿Qué sería? Pues es bien obvio, hermanos. Hasta parece ridículo que estemos tratando de explicar así, pero a veces es necesario para poder comprender bien las cosas. Si el contratista ha terminado una parte de la casa, lo completo sería pues la casa entera, la casa ya terminada, completita. Si los niños solo han armado una parte del rompecabezas, ¿qué sería lo completo? Pues lo completo sería todo el rompecabezas ya armado. Ahora bien, hermanos, había algo que los cristianos allí en Corinto, los hermanos en el primer siglo en general, tenían en parte solamente. Lo tenían en parte a través de estos dones que menciona el apóstol Pablo. Pero dice él mismo, cuando viniere lo completo, lo perfecto, ya no habría necesidad de aquello que era en parte y por lo tanto ya no iba a haber necesidad de los dones. En la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 2, dice así el escritor: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, la palabra dicha, dice, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Aquí vemos algo muy interesante que el escritor a los Hebreos está explicando. Dice que esa palabra que primeramente predicó el Señor, posteriormente aquellos que la oyeron,
dice que fue confirmada. Confirmada con señales, prodigios, con diversos milagros, con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, a través de los dones milagrosos, como menciona Pablo a los Corintios, por ejemplo, el don de profecía, el don de ciencia, el don de lenguas, dice, los hermanos recibían revelación y confirmación de este mensaje de salvación de parte de Dios. Aquí está hablando el escritor a los hebreos, ¿verdad? Una salvación tan grande. Una salvación tan grande que fue anunciada, que fue predicada y que fue confirmada a través de hombres y a través también del Señor, que dice aquí que testificaba juntamente con ellos a través de estas cosas. ¿Sí? Era, hermanos, una revelación y confirmación del mensaje de parte de Dios. Sin embargo, no hubo ni uno solo de estos dones que proporcionara el mensaje completo. Ni la profecía, ni la ciencia, ni las lenguas, ni ningún otro de estos dones proporcionó a los hermanos el mensaje completo de esta revelación de Dios. No fue así. Más bien, esta revelación divina se fue dando gradualmente, poco a poco, en este periodo de tiempo de la infancia de la iglesia. Mientras eso ocurría, hermanos, mientras estaba dando esta revelación poco a poco, los apóstoles seguían administrando los dones milagrosos, impartiéndolos a los hermanos por medio de la imposición de sus manos. Sin embargo, una vez que todo hubiera sido revelado, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, ya no habría necesidad de que estos fragmentos de revelación y confirmación continuaran dándose. Si ya todo está revelado, ya no tiene ningún sentido que Dios siguiera revelando o hablando a través de profetas, a través de hombres y mujeres con estos dones espirituales. Ya no. Ya no tiene sentido alguno. Así que varios dones y también oficios fueron establecidos cuando la iglesia estaba en ese proceso de desarrollo, en esa etapa de crecimiento, de infancia. ¿Sí? Dios tenía un propósito vital de llevar a cabo a través de estos dones. Y ese propósito era que la iglesia pudiera ser edificada y fuera firmemente establecida en la verdad completa que Él estaba revelando de esta forma paulatina y progresiva. Toda esta revelación era necesaria que fuera dada a la iglesia, pero no estaban las escrituras todavía completadas. Estaba ese proceso de dar a conocer y de revelar a todas las personas esta voluntad de parte de nuestro Dios. Ahora, hermanos, ya no hay verdades nuevas que necesiten ser reveladas. Ya no hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos conocer para poder hacer la voluntad de Dios o para alcanzar la salvación de nuestras almas que no haya sido dada a conocer por Dios. No hay eso. Todo absolutamente ha sido ya revelado por nuestro Señor. Y todo ha sido dado de manera completa por los apóstoles y por los profetas del primer siglo. Por eso la iglesia fue establecida sobre ese fundamento. Cristo es la principal piedra del ángulo y la iglesia también tiene ese fundamento. Los apóstoles y profetas iban a revelar la verdad de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios para que nosotros pudiéramos guiarnos en esta vida como pueblo suyo. Cuando esta revelación se completó, los dones ya no tuvieron razón de ser y por consecuencia terminaron como estaba profetizado que iba a suceder.
Por eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, pero ahora en el versículo 11, dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esta frase o este versículo, estos pensamientos, pues no debemos aislarlo de su contexto. Pablo sigue hablando del mismo tema. ¿Sí? Pablo usó esta analogía para enfatizar el contraste entre lo que es la infancia y lo que es la madurez. De la misma forma en que él dejó atrás las maneras infantiles cuando pasó de esa etapa de niño, de infante, a la edad adulta, así también la iglesia dejaría los dones espirituales propios de esa etapa infantil cuando la revelación de Dios fuera completada. Exactamente la misma situación. No hay apóstoles ni profetas en la tierra hoy en día, hermanos, porque el mensaje completo de Dios ya ha sido dado, ya ha sido revelado. Toda la verdad completa de Dios nos ha sido dada. Lo perfecto, lo completo, el teleios, nos ha sido dada y hoy en día lo tenemos. Su palabra, el Nuevo Testamento, que en ese tiempo no lo tenían los hermanos como lo tenemos nosotros, ahora está accesible, está al alcance de nuestras manos, para toda persona, para todo individuo. Cuando todos los apóstoles murieron, y también murieron aquellos hombres y mujeres a los cuales se les impusieron las manos y recibieron algún don espiritual, tal vez profecía, ciencia, lenguas, milagros, etcétera, etcétera. Cuando todos estos hombres murieron, hermanos, nosotros podemos entender que también terminaron los dones espirituales. Terminaron. Las escrituras, hermanos, que ahora forman parte del Nuevo Testamento, fueron completadas, fueron reveladas, fueron dadas a conocer a los cristianos y a toda persona. Fueron difundidas ampliamente por todo el mundo evangelizado. Y cuando esto sucedió, fueron terminando esos oficios y estos dones que tuvieron ese propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a las personas. Es cierto, hermanos, que el canon de los 27 libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, pues no se estableció oficialmente porque, pues así podemos entenderlo, hasta aproximadamente el siglo IV. Pero mucho antes, las iglesias del Señor poseían ya estos escritos. Ya los tenían. Y la misma historia lo dice. Hay historiadores como Eusebio de Cesarea que escribe a mediados entre los 200 y 300 más o menos, y él habla acerca de estos escritos, los libros del Nuevo Testamento. Ya estaban, ya andaban en circulación entre las iglesias. Los hermanos estaban ya siendo cimentados y confirmados en la verdad revelada a través de estos hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron, dejaron plasmados y se copiaron y se transmitieron y se distribuyeron entre las iglesias para saber, conocer la voluntad de Dios en cuanto a todas las cosas que eran necesarias para nuestra vida y la vida de la iglesia. Y por supuesto, pues también tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora no solamente tenían, ¿verdad?, lo que fue escrito en el Antiguo Testamento por los profetas, sino también ahora tenían lo que había sido escrito por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, la verdad revelada de Dios ahora en este nuevo pacto. Así que lo completo, lo perfecto había llegado ya, y por consiguiente, hermanos, lo que era en parte, simple y sencillamente, había desaparecido. Había desaparecido.
En el versículo 12 vemos otra analogía del apóstol Pablo en referencia a esto mismo. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Utiliza la analogía del espejo. Los espejos del primer siglo no eran como los espejos que hoy nosotros conocemos. Hoy los espejos son bien nítidos, son de cristal y podemos ver una imagen prácticamente perfecta, un reflejo perfecto. Pero en aquel tiempo los espejos no eran de vidrio, los espejos eran de metal, por lo general pulido. Y sí había un reflejo en ese metal, como vemos ese espejo antiguo, pero no era un reflejo claro. Era una imagen oscura de la realidad. Se veía el reflejo, pero se veía muy borroso. Bueno, Pablo está diciendo que cuando llegara lo perfecto, es decir, la revelación completa, ya no verían más borrosamente. Ahora verían tan claramente como si estuvieran mirando cara a cara. En aquel tiempo, hermanos, el conocimiento de toda la voluntad de Dios solo se podía conocer parcialmente, en pedazos. El nuevo pacto de Dios se estaba revelando pieza por pieza. Pablo, por ejemplo, fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir. Al parecer, la primera carta a los tesalonicenses fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Y posteriormente comenzó a escribir otras cartas más que se distribuían entre las iglesias. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, era necesario que esta revelación fuera compartida entre los hermanos. Pero de la misma manera, Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir 2 cartas más. Santiago fue inspirado también por el Espíritu a escribir otra carta más. Juan escribiría 3 cartas y escribiría el Apocalipsis. Lucas haría lo propio también por inspiración divina. Y así, todos los hombres que escribieron, siendo instrumentos de Dios para dar a conocer su revelación completa. Vivir en el primer siglo fue una época en la que la voluntad de Dios se estaba revelando poco a poco. Pero Pablo ahora describe una época en que eso ya no sucedería más. Ya no. Cuando se completara la revelación de Dios, entonces el conocimiento de Dios y su voluntad para su pueblo estarían completados también. Y entonces se vería de una forma tan clara como si se estuviera viendo, hermanos, cara a cara y no a través de un espejo borroso como ese. Con la palabra de Dios completa, ya no verían borrosamente porque Dios habría revelado todo lo que nosotros necesitamos para ver con claridad sobre cualquier tema, hermanos, que sea necesario para nuestra salvación. Ahora podemos ver con claridad todo el contexto de las Escrituras. La armonía perfecta que hay entre los evangelios, los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, de Lucas, etc. Podemos ver todo el panorama completo, no nada más un pedacito, una porción aquí, una porción allá. Podemos ver claramente. Podemos conocer toda la voluntad de Dios. Podríamos llegar a un conocimiento correcto de las cosas. Claro está, estudiando, analizando lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, la claridad con la que podemos ver a Dios ahora a través de su palabra no tiene comparación con ningún momento en otra etapa de la iglesia como lo era en el primer siglo. Una vez que Dios reveló su palabra por medio de los apóstoles y profetas, los dones espirituales ya no fueron necesarios. ¿Para qué? Ya no había necesidad de ellos. Los dones revelaban y confirmaban el conocimiento de Dios para los hombres. Pero una vez que los apóstoles y los profetas terminaron de revelarlo por escrito, ya no fue necesario más que hubiera revelaciones. Ya no. Todo había sido dicho. Todo había sido dado a conocer.
Todo había sido ya, hermanos, había sido dado, distribuido, compartido a los hermanos, a las iglesias y por consecuencia también a las personas a las cuales se les enseñaba. Así que, hermanos, termina el apóstol Pablo diciendo que solo quedarían 3 cosas una vez que viniera lo perfecto. 3 cosas. Los dones no. 3 cosas. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Sí. Estas 3 cosas, hermanos, que a lo largo de la vida de la iglesia han sido las grandes virtudes cristianas. Han sido fundamentales. Fe, esperanza y amor. Importantísimas. Y en nuestros días, hermanos, necesitamos continuar aferrándonos a ella. Crecer en fe. Decían los discípulos al Señor, Señor, aumentanos la fe. Dice el escritor a los hebreos, hermanos, que la esperanza es el ancla de nuestra fe. Y el amor, hermanos, como hemos visto en este capítulo 13, es indispensable en la vida de una iglesia. Si no hay amor, todo viene a ser, hermanos, como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Todo carece de valor si no tenemos amor. Así que estas 3 cosas, hermanos, son fundamentales en la vida de nosotros y deben de permanecer. Y dice el apóstol Pablo que de esas 3, la mayor es el amor. Y es el amor, hermanos, porque la fe un día dejará de ser fe, cuando veamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero un día veremos. Y una vez que veamos, dejará de ser fe. La esperanza, hermanos, un día dejará de ser esperanza. Esas promesas que Dios nos ha hecho, un día se cumplirán y ya no habrá más esperanza. Pero el amor es superior, porque el amor nunca dejará de ser. Dios es amor. En el cielo seguirá siendo necesario el amor. Por eso dice aquí, el mayor de ellos es el amor. Y era algo de lo cual los corintios carecían. Por eso Pablo, hermanos, enfatiza tanto en este capítulo 13 la necesidad del amor y la importancia del amor, aún por encima de los dones espirituales que, aunque eran necesarios en ese tiempo, pronto iban a terminar. Cesarían, se acabarían la profecía, las lenguas, los milagros y todas estas cosas cuando viniere lo perfecto. Y así fue, hermanos. Hoy en día algunos alegan decir tener dones espirituales y que son capaces de sanar a un enfermo y resucitar a un muerto y hablar en lenguas y cuanta cosa. No es cierto. Porque lo perfecto ha venido. Porque tenemos la revelación completa de Dios y por lo tanto, hermanos, ya no son necesarios esos dones. Ahora vemos claramente. ¿Sí? Ahora somos, ¿verdad? La iglesia está en esa etapa de adulto que ha dejado lo de niño. Los dones eran lo de niños. Ya no más. Así que, hermanos, esta ha sido la enseñanza en cuanto a cuando venga lo perfecto. Ojalá que haya quedado claro, haya sido entendible, hermanos, lo que hemos explicado. Y si alguien tiene alguna duda, pues con toda confianza estamos para ayudarle más a detalle. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano Tony ha preparado.